la experiencia de vida nos va enriqueciendo y nos va mostrando nuestras facetas. Y justamente lo que tienen en común, te puedo decir, estos dos libros, es que ambos intentan romper tabúes. Por el resto son muy diferentes, pero ambos intentan romper tabúes. En el caso del primer libro sería romper el tabú de la muerte de un niño, porque cada vez se pelea más fuerte contra eso y al parecer no llega nunca a la resignación, que algunas veces es lo único que hay que hacer. Después de haber intentado el resto, llega un momento en el que las manos del hombre, las posibilidades médicas, técnicas, humanas y de los padres se agotan, digamos, ya no se puede más. Entonces no queda otra más que aceptar y acompañar al ser amado en ese camino que le toca vivir, que es muy doloroso, muy distinto a lo que uno espera, pero a veces es un hecho irreversible. Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Okara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. En el episodio de hoy justamente tenemos una gran aprendedora, una entrevista desafiante, emocionante, llena de aprendizajes significativos. Ella es Andrea Gómez Pascuali, de nacionalidad argentina, aunque vivió principalmente en Paraguay y en Italia por 5 años. Es arquitecta con un máster en administración de empresas, MBA. Ha trabajado como diseñadora en arquitectura y como administradora de empresas desde los 19 años, pero sobre todo una mujer que ha vivido situaciones límites, situaciones extremas, como la muerte de 2 de sus hijos. Experiencia que relata con mucha maestría aquí en el libro Renaciendo, sobre el cual vamos a conversar hoy, y también autora de otro libro que se llama Lo que callas, una novela que está también disponible en muchas de las librerías. Así que les invitamos a que no se pierdan esta profunda, emocionante y significativa entrevista en Aprendedores. Acompáñennos. Bienvenida, Andrea Gómez Pascuali, a este espacio. Un gusto enorme tenerte en Aprendedores. Acabo de devorar tus 2 libros, así que estoy realmente contento de conocerte y de poder tenerte acá para compartir. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación y por el interés. Andrea, yo no soy un entrevistador profesional, yo soy un aprendedor y bueno, me lancé el año pasado a hacer estas entrevistas. Y quiero poner sobre la mesa también mi conversación interna, más allá de esta conversación que vamos a tener, que tiene que ver un poco con la experiencia que viví a partir de la lectura de tus 2 libros. Uh-huh. Por un lado, Renaciendo, que es un libro que escribiste en el año 2020, Sí. ¿sí? Que habla de la experiencia, desafiante experiencia de la pérdida de 2 hijos, Sí. de tus 2 hijos, y esta valentía y generosidad que tenés de compartir algo tan íntimo, tan delicado, pero a la vez aprendizajes tan reveladores, tan profundos, y de lo que implica, bueno, por un lado para mí entrevistar a una madre que atravesó eso, ¿sí? Una experiencia tan límite. Y por otro lado, el otro libro, si lo querés mostrar a cámara, Lo que callas, que es tu novela, la última publicación, que presenta una faceta totalmente diferente, ¿verdad? Un libro transgresor, que habla de las dinámicas familiares, sexo, de cuestiones realmente desafiantes, en una lectura atrapante. Entonces, desde mi lugar, qué interesante poder compartir contigo esta conversación, finalmente como persona, como mujer, en la que habitan seguramente estas dimensiones que para muchos podrían ser casi como una dualidad. ¿Cómo es posible que exista todo eso en una misma persona? Así mismo, algo así.
Y yo te diría que todos somos un poco así complejos, ¿verdad? Y la experiencia de vida nos va enriqueciendo y nos va mostrando nuestras facetas. Y justamente lo que tienen en común, te puedo decir, estos dos libros, es que ambos intentan romper tabúes. Por el resto son muy diferentes, pero ambos intentan romper tabúes. En el caso del primer libro sería romper el tabú de la muerte de un niño, porque cada vez se pelea más fuerte contra eso y al parecer no llega nunca a la resignación, que algunas veces es lo único que hay que hacer. Después de haber intentado el resto, llega un momento en el que las manos del hombre, las posibilidades médicas, técnicas, humanas y de los padres se agotan, digamos, ya no se puede más. Entonces no queda otra más que aceptar y acompañar al ser amado en ese camino que le toca vivir, que es muy doloroso, muy distinto a lo que uno espera, pero a veces es un hecho irreversible. Entonces, para mí es mejor abrazar la vida, abrazar la situación y reconciliarse un poco con el destino de esa personita. Y qué proceso profundo y complejo. Y me imagino que justamente ese hecho de la resignación y de abrazar esa realidad así como es, fue lo que te permitió también conectarte con esa otra dimensión, volver a conectarte con tu ser mujer. Sí, o sea, yo cuando mi segundo hijo falleció, por supuesto pasé por una etapa muy dura donde no quería ni levantarme ni hacer nada, que duró muy poco tiempo, pero la tuve. Humanamente no creo que alguien pueda evitar caerse fuerte, ¿no? Después de algo así. Pero en algún momento sentí, mis creencias me hicieron pensar que si ellos me vieran de alguna forma, no querrían verme así, tirada, caída y deprimida. Y esa creencia fue lo que me hizo levantarme un poco otra vez, de a poquito, despacio y despacio. Y verme también como un ser humano y no solamente como una madre. Porque cuando la maternidad es tan intensa, como fue en mi caso, quizás siempre es intensa, pero cuando hay sufrimiento y muerte tan tempranamente, es como que se concentra en pocos años, ¿verdad? Y se vuelve una actividad de 24 horas al día. Entonces se termina bruscamente y llega después un vacío tremendo. Y es como que la existencia mía ya no tenía sentido sin el niño a quien yo tenía que cuidar. Pero como yo pensaba que ellos me querían ver bien, por ellos me fui levantando. Y ahí, para levantarme, tuve que identificarme de nuevo con mi ser persona, con mi ser mujer, con mi ser madre de 2 hijos que ya no estaban, porque nunca voy a dejar de ser madre. Pero digamos que ya no me necesitan, por lo menos físicamente. Y entonces fue un trabajo enorme, pero me di cuenta que lo único nuestro es nuestra energía vital. Vamos a ir ahora a eso. Yo al inicio, como te decía, quería abordar los 2 libros en una entrevista, pero son obras tan profundas, tan ricas, que creo que cada una amerita una entrevista, así que te comprometo ya de entrada para la siguiente entrevista. Pero bueno, hoy me gustaría, si te parece, Andrea, recorrer el libro Renaciendo desde el respeto y sobre todo desde esa voluntad que vos misma manifestás en el libro, de esta inquietud que tenés de compartir tus aprendizajes con otras personas. Pero arranquemos por el principio. Me gustaría conocer un poco y que comentes con la gente sobre tu familia de origen, porque creo que también es importante darle lugar a esa dimensión, si te parece bien. Bueno, si te referís a mis padres, Ajá, sí.
bueno, ninguno de ellos tuvo la enfermedad que tuvieron mis hijos. Tengo 2 hermanos mayores y mis padres que ya fallecieron hace poco, mi padre. Nadie tuvo ningún tipo de enfermedad que se pareciera y entonces con mi marido tuvimos un hijo sin esperar que se enfermara y sin embargo sucedió y en poco tiempo se fue el primer hijo, Alejandro. Y el segundo no se diagnosticó además debidamente la enfermedad por ser muy rara, porque además tiene mi experiencia el componente de la enfermedad rara, que es un mundo aparte. No es lo mismo tener cáncer que tener una enfermedad rara. Porque ahí uno se enfrenta al desconocimiento médico, que es un componente que agrava muchísimo la situación. Bueno, justamente no se diagnosticó correctamente acá en Paraguay la enfermedad con mi primer hijo y por eso tuvimos el segundo hijo, y cuando fue obvio que después de unos meses de nacido presentó los mismos síntomas, nos fuimos primero a Buenos Aires, después a Italia, que es el país de mi marido, para ofrecerles los tratamientos médicos más avanzados que habían. ¿Y Argentina, que es también de dónde viene tu familia? Sí. ¿Vos naciste en Paraguay o en Argentina? Yo nací en Mendoza, Argentina, pero a los 5 meses ya me trajeron acá. Así que es más bien el país de mis padres, hermanos y tíos, no tanto mío, digamos. Ok. Entonces, bueno, viene tu familia a Paraguay cuando vos tenías 5 meses, se instalan acá. Sí. Y entiendo un poco ahí en esta conversación sobre tu familia de origen, pareciera ser con una conexión muy especial con tu madre sobre todo, ¿verdad? Acá está su poemario. Sí. Rosita Pasquali. Sí. Y fue como una maestra espiritual, no solamente una madre, una persona muy especial. Ella volaba. No sabría, te juro que no me alcanzan las palabras, pero fue la persona que me acompañó y que me levantó y que, no sé, soñaba con el corazón y con la mente. Tenía un vuelo espiritual tan alto que me hacía soñar realmente. Vos mencionás que ellos eran parte de una corriente espiritual a la que le llamás Sí. en el libro un nombre ficticio, ¿verdad? Así es. Ajá. Gremiur, ¿cómo lo llamás? Sí. Ajá. Gramiur. Gramiur, ¿verdad? Y ellos también te formaron en esa corriente inicialmente. ¿Fue parte, digamos, de tu formación espiritual? Fue parte muy importante, ya que tocas el tema, sí. De hecho, ellos vinieron acá a Paraguay por ese motivo principalmente y por cuestiones de trabajo también. Entonces, participé dentro de ese grupo desde los 17 años hasta los 34, un momento en el que me retiré. Pero durante esos años, y antes también, porque cuando uno es hija de los predicadores, es como que absorbe siempre desde niño. Entonces habían cosas muy hermosas que a mí me llegaron, y una de esas era justamente la enseñanza de la aceptación de la muerte. Era una de las tantas cosas que nos hacían leer. Que te sirvió después para tu viaje tan desafiante, ¿verdad? Y vos hablas en algún momento de que llegó un punto en el que vos sentiste una independencia espiritual. ¿Esto fue antes de la experiencia de tus hijos o fue ya un proceso posterior? Posterior, te diría, o durante el segundo hijo, se podría decir que fue el momento en el que me retiré del grupo, porque cuando me trasladé a Italia para hacer los tratamientos médicos con mi segundo hijo, conocí gente de otras religiones que se me abrió realmente la cabeza, el corazón, todo. Que hacían cosas hermosas, totalmente válidas, totalmente humanas, cristianas, generosas, tanto que me pareció limitado seguir dentro de un grupo que era un poquitito cerrado para mi gusto, y digamos que preferí crear mi iglesia en mi corazón nomás.
¿Y ese proceso tuvo algo de culpa? ¿Fue un proceso complejo o se fue dando casi como que naturalmente? No, O sobre culpa todo no. considerando el rol que jugaban tus padres, ¿verdad? O sea que al ser la Ujú. hija menor siempre me tomé atribuciones de mayor Ok, independencia, no sé si es claro. por ser menor o por qué, Ujú, pero no, 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 para nada. Yo ujú. encima estaba lejos hasta físicamente, pero aunque hubiera estado con ellos, jamás, jamás me presionaron de ninguna manera. Yo no me sentía así, pero necesitaba abrir las alas y es como que cualquier lugar, sentía que desentonaba en cualquier parte. em, digamos que la parte dogmática es la que no me Ok, gusta, ok, pero las ideas profundas sí, ok, de todas las ok. religiones que conozco, que por cierto son bastante similares. Ujú, No sé por qué tenemos que abrazar con fanatismo una que otra religión, porque la verdad es que pareciera ser que la esencia es muy similar. ujú. No, menciono esto porque veo a veces, Andrea, cómo hay personas, incluso ya en la edad madura, adulta, eh, a las que les cuesta de alguna manera revisar estos temas o replantearse otras posibilidades. Por esa, entre comillas, digo culpa que a veces nos ata para que, como dicen por ahí, nos mantengamos en la inocencia. Eh, mm, Bueno, no sé a qué clase de inocencia hablamos, pero yo creo que nada que funcione a través de ningún tipo de coerción puede ser bueno. ok. Y si te hace Ujú, generar culpa, entonces el ujú. que la infunde se equivoca en algo. No, por ahí no andamos. Yo por lo menos no, Sí. no. Me refiero más a la inocencia de cumplir los mandatos, de hacer lo que establece el sistema, y tal vez no desarrollar esa autonomía o ese proceso de individuación, como le llaman algunos. De uno ir eligiendo también su camino, ¿verdad? Yo creo Ujú. que cada ser humano es y tiene que usar su libertad para elegir si Ujú. quiere estar dentro del sistema o fuera. Ok, Y en ambos casos me parece súper válida. válido, así es. Y los mandatos se pueden cumplir adentro o afuera. Ok, buenísimo. Y la moral que cada uno elija cumplir tiene que rendirse cuenta a sí mismo. Ujú. Bueno, creo que es importante abordar un poco esto porque creo que le da también otra perspectiva ya al relato concreto de lo que tuviste que ir atravesando vos, tu marido, tu familia. Andrea, entonces, habíamos hablado, nace Alejandro, muere después de unos meses con el segundo hijo Francesco, Sí, aparece de nuevo la enfermedad y a partir de ahí ustedes entiendo que toman ya una actitud diferente, ¿verdad? Eh, claro, Ujú, estábamos más sí. preparados porque obviamente en el primer caso la falta de diagnóstico nos dejó completamente sin armas para pelear contra la enfermedad. Y la segunda vez, cuando Francesco empezó a presentar los mismos síntomas, era obvio, digamos, que se trataba de la misma enfermedad, aunque no estuviera todavía diagnosticada. Entonces, también era más fuerte físicamente Francesco. Él aguantó el viaje, cosa que probablemente Alejandro no hubiese aguantado por las condiciones físicas en las que estaba. Nos fuimos primeramente a Buenos Aires, estuvimos como un año ahí y de ahí ellos establecieron contacto con los médicos italianos y ofrecieron un trasplante doble experimental. Ujú. Y el proceso en Buenos Aires, quisiera tal vez tenerme un ratito ahí porque fui director de Teletón muchos años y me tocó también Sí, ver a muchas madres partiendo justamente a Buenos Aires ante la falta de sistemas de salud con ese nivel de complejidad acá en nuestro país. ¿Qué implicó esa primera emigración forzada por un tema de salud, Andrea? es realmente difícil, es un trauma tener que sobrellevar situaciones tan extremas sin el acompañamiento de tu familia o con un mínimo acompañamiento porque la gente no puede dejar de trabajar un año, interrumpir su vida para acompañarte durante un año. Eso es Ujú, imposible. Entonces la carga para mí fue muy grande, muy importante, pero te digo la verdad, Buenos Aires es una ciudad que me gusta ujú, muchísimo, donde yo me encontraba bien y
no sufrí demasiado en ese aspecto. Okay. ¿Y tu marido te acompañó también o tenía que trabajar acá en ese periodo? No, él tenía que trabajar, se iba los fines de semana en ómnibus, sí, 18 horas más o menos, todos los fines de semana. Sí, sí, o sea, súper sacrificado, pues. Y en ese momento entiendo ya que la necesidad de que vos acompañes muy de cerca cada minuto de la vida de tu hijo era un tema crítico, ¿verdad? Sí, porque Francesco realmente tenía unas ganas de vivir impresionante y se salvó en una inmensa cantidad de ocasiones de muerte que tuvo, pero él se salvó contra todas las predicciones. Entonces era un estado en alerta continuo, mío y de los médicos, ellos también. Una anécdota que me llamó la atención que es que en un momento crítico en tu casa de Buenos Aires estaba pasando justo por enfrente una médica, una enfermera. ¿Fue así? La doctora Susana, nunca me voy a olvidar de ella. Un personaje extraordinario, soltera, vivía para los niños, nefróloga pediátrica. Sí, yo estaba alojada en la casa Ronald McDonald's, a 2 cuadras del hospital italiano, y esa casa albergaba pacientes del interior de Argentina o de afuera. Una fundación muy hermosa, por cierto. Y mi hijo ya estaba en hemodiálisis. En diálisis peritoneal. Entonces tenía una máquina cerca de su cuerpo a la cual se conectaba todas las noches y tenía un tubo que llegaba desde su vientre hasta la máquina. Y como él era un niño neurológicamente sano, se dio muchas vueltas en la cuna, más de lo normal, y se enredó de una forma increíble con el cable y yo tuve terror porque no sabía qué hacer. Era realmente muy compleja la situación. Le mandé un mensaje a la doctora y daba la casualidad de que ella estaba de camino al hospital y entró a la casa y me ayudó. Y juntas desatamos los nudos porque había que tener mucha esterilidad y mucha... Con los riesgos de las infecciones, ¿no? Sí, sí, eso es muy peligroso, es muy delicado. O sea, no sé, los ángeles estuvieron también, digamos, si es que crees en ellos, ¿verdad? Y a partir de ahí esto de vivir en alerta se convirtió ya en un desafío cotidiano. Bueno, sí, realmente fue algo muy duro para mí, fue eso, no poder relajarme nunca, ¿verdad? Era un estrés detrás del otro, una lucha. Hubo muchos episodios como ese. Los médicos en Buenos Aires estuvieron en serio extraordinarios, nunca me voy a olvidar de ellos. Un agradecimiento también para ellos y se portaron, acompañaron, lo dieron todo. Entonces, estaban tan alertas como yo, digamos, y pudieron ir resolviendo cada situación. ¿Y tu familia que las veces que podía, cada tanto? Mucho acompañaron, justamente mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñada, mi hermano, mi sobrina, mucha gente. Sí, sí. Y llega el momento de Italia. ¿Puedes contextualizar por qué y qué implicó esa ida a ese nuevo escenario? Bueno, mientras tanto, mi marido estaba acá en la lucha de que el seguro médico cubriera los gastos en Buenos Aires. Es otro drama para los que vivimos en este país. Lo logró. O si no, no hubiéramos podido sostener eso. Eran gastos increíbles. Imagino. Llegó un momento en que los nefrólogos pediátricos dijeron que mi hijo así en esas condiciones no iba a aguantar más y que la única posibilidad era ofrecerle ese doble trasplante, y ellos estaban en contacto con un investigador italiano, y como mi marido es italiano, mi hijo también tenía la nacionalidad, dimos ese gran paso, un salto al vacío que era viajar allá, porque si bien mi marido es italiano, no tenía prácticamente familia allá, ya estaban acá. ¿A qué ciudad fueron? Bérgamo. Bérgamo. Okay. Cerca de Milán. Ya. Y a partir de ahí... Y fue la peor parte, la peor historia, por supuesto, porque él
adquirió una lesión neurológica muy grave Fruto del tratamiento experimental. Sí. ¿Era una de las posibilidades? No, la No, posibilidad era que falleciera, Ok. pero sin el doble trasplante también iba a fallecer. Nosotros no nos esperábamos ese evento adverso tan grande, pero así es la medicina experimental y bueno, él quedó inválido, de 100% inválido. Yo creo que acá hay un punto importante, Andrea, que tal vez podríamos dedicarle un tiempo, que es justamente este tema de una decisión, de un dilema, porque finalmente un dilema, tal vez uno de los más grandes de la vida, ¿verdad? ¿Qué implica el proceso en particular? ¿Cuál es el nivel de información que existe? ¿En qué condiciones se da bueno, ese salto tan significativo casi al vacío de aceptar un tratamiento experimental, ¿no? Mira, yo no voy a dar respuestas definitivas porque creo que cada persona, si se enfrenta a una situación así, tiene que evaluar los riesgos y los beneficios, los pros y los contras, informarse lo más que puede y decidir con la mente y con el corazón qué es lo que quiere hacer. Y sobre todo, mirarle un poco a su enfermo a cargo y tratar de entender qué quiere él o ella. Porque de repente un niño, él tenía 2 años en ese momento, no es que me iba a decir si quiero o no quiero, pero vos lo ves vital, con ganas de vivir, o lo ves cansado. Aunque no creas, un niño pequeño también se cansa y dice basta. Así es. Entonces, para mí lo que me acompañó fue eso. Lo que me dio fuerza es que él tenía mucha fuerza. Entonces decidimos por el sí, pero realmente la lesión neurológica fue inesperada. Y eso fue tremendo, ¿verdad? Ese fue para mí el primer fallecimiento y más grande fallecimiento de él. Más grande, sí, incluso que el fallecimiento, digamos, Físico, físico. real. Sí. Son preguntas casi espirituales las que estás haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que se entra un poco, la persona que entra a vivir con una lesión neurológica, según mi opinión, entra a una nueva dimensión de vida. Entonces, fallece para lo que era antes, pero no es que fallece completamente. Porque acá en este mundo hay quizás varias dimensiones de vida, ¿no? Y cuando uno abre los ojos del corazón, logra comunicarse con los niños enfermos, adultos enfermos neurológicos, esos que no pueden hablar, que no pueden expresarse de ninguna manera, pero uno les va conociendo y entiende. ¿Por qué? Y no sé por qué, por el corazón, por los ojos del corazón que se van abriendo. ¿Cómo le entiende una mamá a un bebé que todavía no habla o el papá? Por eso mismo. Entonces muere una parte y se transforma en otra, y eso es otra vez algo inesperado. Y es como que yo me di cuenta que para mí lo más duro es cómo la vida cambiaba mis planes. ¿Me entendés? Y por supuesto que es doloroso y va a ser doloroso para cualquiera que su hijo pase a tener una vida tan limitada, ¿verdad? Con tantas limitaciones. Cambió tu perspectiva de lo que es planificar, me imagino, y cuando decís, como que Por la vida es supuesto. soberana, ¿verdad? La vida es Hace soberana. lo que se le da la gana. Sí. Ajá. El hombre propone y Dios dispone, Así es. dicen, ¿verdad? O sea, entonces hay que entrar un poco en sintonía con la vida. Si bien está bueno tratar de curar, hay que dar todo de sí cuando uno ve que hay posibilidades. Sí. Yo creo que hay que dar todo de uno, ¿verdad? Está bueno, pero llega un punto en el que es mejor, digamos, navegar en las aguas de la vida así con las reglas que ella impone, porque hay veces que es totalmente inútil pelearse
ante la evidencia de hechos que son contundentes y distintos a lo que esperábamos, ¿verdad? Algo que me conectó profundamente con tu libro fue el relato justamente de ese periodo de Italia que con tanto detalle, Andrea, compartí y transmití lo que implica el día a día. Casi como que uno podía transportarse, con mucho respeto lo digo, digamos, pero tu forma de relatarlo realmente conecta de una manera extraordinaria. Entonces, quisiera que compartas un poco ese proceso del día a día en Italia, porque creo que es muy difícil comprender toda la historia si uno no entiende Esa esa parte. cotidianeidad, ¿verdad? Bueno, tuve toda clase de experiencias, desde, por ejemplo, yo no sabía, estamos hablando hace más de 20 años, que allá era obligatorio clasificar la basura y entonces por ignorancia deseché todo en el mismo cesto y al ratito vino un policía a tocar el timbre de mi departamento y me dijo, señora, por favor, haga lo que tienen que hacer. Y fue una persona anciana del edificio que me denunció al policía en vez de decirme a mí directamente. Pero al ser yo extranjera, la gente tenía recelo, y fíjate que yo hablo perfectamente bien el italiano, pero aún así prefirieron mantenerse anónimos en su denuncia y hablar con el policía. Entonces, para ponerte un poco en contexto, esa fue una de las primeras experiencias que tuve cuando me mudé al departamento que nosotros alquilábamos. Y entonces, por supuesto, aprendí inmediatamente y respeté todas las normas. Y entonces era también un tener que adaptarse a otra forma de vida, a otros criterios. Otro clima, O otras sí, luces, ¿verdad? sí, Dios mío. Ujú. A mí me costó, no sé si porque era la dramática situación de mi hijo o porque no me acostumbro fácilmente al frío, digamos, pero me costó bastante adaptarme. No así con la gente, Ok. no así con la gente. A pesar de esa vecina, fuiste también descubriendo la manera en la que la gente era solidaria. y- Tremendamente sí, solidaria. ujú. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los voluntarios que iban al hospital de la Cruz Roja, gente de más de 60 años, por ejemplo, que ya estaban jubilados, o incluso gente menor también, iban y te ofrecían quedarte 2 horas con tu enfermo, porque total si había algún problema, llamaban a la enfermera y entonces en esas 2 horas, vos mamá que estabas ahí 24 horas, podías irte a tu departamento, ducharte, lavar la ropa, qué sé yo, y volver al hospital. Entonces, un sistema de voluntariado ejemplar, impresionante, envidiable que tendríamos que imitar, pero no eso, hay miles de cosas muy bellas que yo vi. Estamos hablando del norte de Italia, es muy parecido a Suiza, organizado, respetuoso, disciplinado. Quizás no son tan amables y gentiles como nosotros. Bastante directos. Claro, son Ujú. más directos y te dicen que no en forma muy contundente, cosa que de repente es una virtud, pero acá para nosotros no es fácil, ¿verdad? Ujú. Nosotros no estamos Nos cuesta así. acostumbrados, Tenemos no, que aprender. sí. Y ellos son un poco bruscos, pero si uno tiene paciencia y sabe moverse, termina haciendo amistades muy verdaderas, que fue lo que me pasó a mí. Hasta Ujú. ahora, más de 20 años, tengo las mismas amigas que conocí en el hospital que eran voluntarias. Y entiendo que una de esas amigas fue la que te ayudó también en esa etapa a entender de que ya era irreversible la situación de Francesco, ¿o no? Sí, se llama Francesca, ella justamente da la casualidad que se llama igual que mi hijo. Sí, un poco la obviedad de la situación, pero también ella que delicadamente me decía, mira que tu ángel va a vivir unos años. Entonces, como para que me fuera entrando la idea en la cabeza y que yo fuera adaptándome y aceptando de a poquito esa situación, porque obviamente Francesco quedó muy disminuido físicamente.
y mentalmente, en ambos aspectos quedó. Y esa vigilancia, estar en la alerta se incrementó en esa fase, en ese proceso. Claro, él Después, después del trasplante estuvo 1 año internado, 1 año entero. Así es, 6 meses en el hospital y 6 meses en un hospital de rehabilitación física y neurológica, otro lugar. Andrea, también está la faceta de la burocracia. Contar un poco el rol de la burocracia ante estas excepciones o ante estos casos extraños que implica tener que batallar con eso. Y no están previstas, las Ujú. excepciones son excepciones. Entonces, bueno, yo recurrí al método bien nuestro criollo de insistir, insistir, insistir y golpear un montón y un montón y un montón de puertas. Y le sorprendía a la gente porque yo me iba muy inocentemente, bien criolla de acá, digamos, y para ellos no se hace eso. Nadie se va a golpear la puerta del más alto ejecutivo médico, nadie lo hace, ni piensan que es posible. Pero yo sí. Entonces, Como ese aprendizaje previo fue un recurso, digamos, ¿verdad? es que nosotros acá no somos pues tantos millones de Sí, claro. personas y hay como más cercanía humana. Entonces, uno no se hace tanto problema para ir a acercarse a otro ser humano, o sea, es otro ser Te humano. animaste a escribirle hasta a un presidente, Al ¿eh? Hasta el presidente presidente de la de la República le República. escribí, ¿Puedes contarnos de qué pasó? Porque... me respondió nomás, que Ujú, casi me desmayó la esposa de él, que era la que se ujú. ocupaba de la solidaridad. Me respondió y me mandó a un policía y me dijo para verificar la situación, porque, ¿verdad? Por supuesto que no es ingenua. Entonces el policía verificó absolutamente todo, se fue a la casa, vio al niño, vio brevemente la historia clínica, la nacionalidad, y le dijo a la señora, el presidente era Champi en ese momento, le dijo a la señora, sí, es todo cierto, y después de eso me mandaron una donación. Y entiendo que además, un policía que se comportó de una manera muy humana, casi haciendo una reverencia y con un respeto Más profundo que a la situación. delicado, educado, Ujú. un gentleman, fue otra vez una sorpresa para mí. Entonces, y seguramente para ellos también, no estarían acostumbrados quizás a una persona así. También contabas el caso de en una farmacia una vez que necesitaba un medicamento que tuviste que sacarlo a tu hijo en silla de ruedas, no tenías la receta. Y claro, lo que pasa es que yo tenía un médico amigo que vino acá a Paraguay a verme a mí Ok. hace unos 10 años. Se llama Carlos Savarit, ya falleció. Que era el médico de familia y que iba a la casa toda vez que podía para evitar que mi hijo se internara muchas veces. Entonces, en ese momento me quedé sin recetas y yo no podía ir sin la receta del doctor a la farmacia a comprar estos remedios antialérgicos, Ujú. corticoides y esas cosas. Y como él era muy, muy grave, si no le dabas el remedio inmediatamente se sofocaba. Entonces, yo lo que no quería es irme al hospital porque era continuamente y no era bueno para él estar internado tantas veces. Entonces, me bajé de cara dura también del departamento, que era difícil porque no tenía ascensor para inválidos, es otro problema también. Y me fui al farmacéutico, que estaba ya en una cuadra, le tapé bien a mi hijo, hacía mucho frío, y le dije, necesito el remedio. Y él me conocía porque yo había comprado ese remedio con receta miles de veces en la misma farmacia. Y por favor, dame, mira cómo está, y me dio. Y yo le di el remedio ahí mismo y salimos de la crisis. Este muchacho que parecía alto, de ojos claros, delgado, blanco, blanco, frío como un témpano, parecía una persona fría, congelante para nosotros, ¿verdad? No era así, no era así, Ujú. no era así. Él arriesgó que le caiga una auditoría médica de esas fuertísimas en Ujú. su farmacia por dar un medicamento prohibido sin receta. Entonces me hizo jurar en todos los idiomas que le iba a conseguir la receta y así hice.
Al otro día mi médico ya estaba disponible, entonces me hizo la receta y le di la receta a él. Y tuve mis aliados, mis amigos aliados para defenderme. Ujú. ¿Qué podés decirnos sobre la relación con los médicos? Me imagino que también hay muchos aprendizajes después de este tipo de experiencia Y hay que tragar con el unos cuantos maravilloso sapos, mundo hay que médico, tragar ¿ah? unos cuantos sapos. Híjole, ese es un Ujú. universo, ¿no? A ver, en el hospital, como mi hijo salía del protocolo médico, tantas veces él no estaba dentro de ningún protocolo. Hay líneas médicas para el comportamiento médico, ¿verdad? Ellos tienen todo estipulado que tienen que hacer frente a cada caso. Pero en el caso de mi hijo, seguir esos protocolos no tenía tanto sentido porque él no estaba dentro del protocolo. Era una enfermedad completamente rara, sumada a una lesión neurológica, sumada a un trasplante. No había nadie como él. Entonces, seguir los protocolos no era bueno en algunos momentos. Entonces, los médicos que estaban ahí en la parte de internación, que no estaban en un muy alto nivel, me comprendían. Y uno de ellos me apartó en un pasillo y me dijo, mira, si vos querés que no se aplique esta medicina tan brutal, tenés que firmar autorizaciones y asumir vos la responsabilidad, me dijo este doctor. Entonces, ok, dame, le dije, y firmé un montón de autorizaciones. Entonces, ahí fue la lucha contra la burocracia, porque hay que ponerse también en el lugar del médico. El médico se expone a que uno le denuncie si es que él no sigue el protocolo, entonces no es tan fácil, ¿verdad? El lugar del médico. Y hay de todas las clases. Está el médico que ama su profesión, ama a su paciente y que respeta y que ayuda y que acompaña. Está el que es un burócrata, que no se le mueve un pelo, que uno no siente que tenga empatía. Es como que algunos de ellos se protegen adquiriendo una insensibilidad, ¿no? Que es como si tuvieran una piel así de gruesa y no penetra el dolor en ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, capaz que hay que buscar otras formas de defenderse. Si yo fuera médica, tendría que buscar quizás otras formas de defenderme, porque por supuesto que no puedo estar llorando con cada paciente y sufriendo excesivamente, pero tampoco puedo llegar a tener una insensibilidad que obstaculice la forma en que hago el tratamiento médico, ¿verdad? Hay de todo y en todas partes. Uno de los problemas que yo he notado en los médicos que estaban en puestos muy altos es el creerse demasiado, ¿verdad? Casi dioses a veces. Casi dueños de la vida. El médico es una persona que tiene conocimientos técnicos que tienen que poner a disposición de los pacientes, pero es muy importante que no pierda su humanidad, digamos. Y a veces por allá yo he visto un poco que estaba un poquito politizado en algunos puestos muy altos, digamos. ¿Politizado en qué sentido, Andrea? Y que defienden el cargo por Por lo encima que de sea. todas Ok. las cosas. Y al mismo tiempo he logrado, teniendo una relación más estrecha con algunos de esos médicos de alto nivel, he logrado abrir caminos. Imagino que algunos aprendieron a respetarte también. Y A sí, y se darte tu habrán lugar. cansado Sí. bastante también de mí, seguramente. Estarían hartos ya. Pero para mí eso mayormente no me afectaba. Entonces, yo logré muchas cosas gracias a que me abrieron las puertas y gracias a las miles de esperas detrás de la oficina o de la puerta del médico en jefe. Fueron, Dios mío, no fue fácil esa parte.
porque hay que hacer valer los derechos. Esa parte hubiera estado buena si no sucedía, digamos. Andrea, ¿qué podés decirnos de otra dimensión, creo, central en todo esto que es, qué pasa con la pareja en un proceso así? Y cada uno actúa como puede y da lo que puede, ¿verdad? Mi marido es una persona de acción. Daniel, ¿verdad? Daniele. Daniele, perdón. Sí. Él cuando llegaba a la casa tardaba, no sé, media hora en bañarle, en limpiarle la herida acá de la gastrostomía, en limpiarle los dientes, en ubicarle en su silla de ruedas de la forma más increíble y extraordinaria, porque hay que tener estudios de ergonomía. Te juro, cuando un niño es muy, muy inválido, todo flácido, hay que saber ubicarle ¿cómo se llama? El almohadoncito acá. Fueron entrenados incluso ustedes, ¿verdad? Fuimos Entrenados, sí. Bueno, él es ingeniero, Ok. sí. Bueno, él peleaba con acción, con máxima acción y con una eficiencia impresionante, ¿no? Nunca abandonó el barco. Pero después le costaba, por supuesto, que el hecho de que mi hijo no hablara, entonces se siente un poco una soledad pues, con las personas que no hablan. Y a medida que pasan los años, este eterno bebé es duro, ¿verdad? Mira, la pareja queda un poco relegada. Yo no te voy a mentir, te mentiría si te dijera lo contrario. Claro que queda relegado, sobre todo porque no sé si todas las mujeres, pero al menos yo estaba tan abocada a mi hijo que eso era mi vida. Era mi vida. Y entonces mi marido era mi compañero de siempre, pero no siempre estaba en el primer lugar. Éramos más bien partners de trabajo, de trabajo, de lucha, de guerra, frente a esta situación donde había que pelear continuamente. ¿Cómo fue reencontrarse después? Mira, el reencuentro fue más bien durante, porque nadie aguanta un alejamiento de tantos años. Okay. Fue durante. Y con esfuerzo, con conciencia de que no éramos solamente padres, ¿verdad? Y también consejos de otras personas. Eso también quiero hacer énfasis en. Nadie sale de estas situaciones sin ayuda. La relevancia de las redes. Las redes no sociales, porque Sí, no, me refiero de conexión y de relaciones. sí. Sí, a eso me refiero. Personas. Sí, no las redes sociales. No existían luego en gran parte, creo, Sí. en esa época. Sí. No, y tener la humildad de pedir ayuda, por favor, porque eso es fundamental. Es una gran lección de humildad, digamos, porque una gran lección de humildad de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que está en las manos y lo que no está en las manos de uno. Eso se aprende. Y saber agarrarse de la mano de todos los aliados que uno tiene y no generarse enemigos falsos. Porque había un médico, por ejemplo, que era muy brusco, me acuerdo, Juliano, que dijo: señora, su hijo no va a vivir mayormente. Y dijo prácticamente cuando recién se había trasplantado: yo mucho no me voy a esmerar, me dijo. No. Entonces yo me enojé horrores con él y lo consideré un enemigo. Pero después, la sola vida de Francesco, el solo hecho de que él siguiera viviendo, le hizo ver a él que no era exactamente... ¿Cuánto tiempo vivió después del trasplante? 4 años y medio. 4 años y medio. Sí. Estaba aferrado a la vida. Muy aferrado a la vida, muy aferrado. A los 2 años hizo ese trasplante doble y después de 4 años y medio falleció.
Pero ese médico no era un enemigo, Andrés. Yo me di cuenta después de pasando el tiempo. Era nomás esa forma brusca de ser. Y él al final terminó ofreciéndole todo de sí, todo de sí. Fue lindo. Hemos tenido charlas en la habitación del hospital en muchas oportunidades. Él venía estresado, porque él era el jefe de la pediatría, y venía estresado y se sentaba y hablaba conmigo y me decía, señora Todisco, yo era ya, ¿verdad? Yo no era Andrea Gómez, era señora Todisco, mamá Todisco, mamá Todisco. Y vengo de un día complicado y me contaba su vida y me contaba sus cosas, así. Y era realmente un relax para él y para mí. Cómo se abrían las personas, porque hay algo lindo que sucede en los hospitales y que todo es auténtico, todo es verdad. Ahí no hay facha, no hay pinta, ahí no. Es como... Es como es. Es como es. Pueden ser conexiones también más genuinas. Muchísimo más genuina y Interesante, profunda. interesante. Llega la fase, entiendo yo, terminal y acceden también a un instituto especializado en pacientes con esas características. ¿Es así? Sí. El hospice. El hospice. Antes de pasar a eso, yo te quiero Sí. contar brevemente que el hospital de rehabilitación donde estuve fue directamente un paraíso en la tierra, porque a pesar de todo el sufrimiento que había ahí, estos médicos que pertenecían a una fundación católica, pero jamás lo dejaban ver. Y ahí había un montón de monjas trabajando, pero no tenían hábito. Nadie tenía hábito. Y había gente de todas las razas y colores. Y una de las personas, un psicoterapeuta, por ejemplo, bailaba con los pacientes, habían algunos que podían bailar, y era un lugar de alegría, no lo vas a creer. Todos estaban mal, todos estaban mal, todos estaban enfermos, pero el lugar era un lugar de alegría, era, no sé, solamente agradecimiento tengo para ellos. Me emociona porque hoy Facebook me recordaba, fíjate las coincidencias. El 1 de agosto del año 2012 escribía yo, soñando con el próximo centro de rehabilitación de Teletón y trabajando para que se haga realidad. Y si uno no se da cuenta, cuando está en la operativa y trabajando, nosotros terminamos construyendo 4 centros de rehabilitación gracias a la gente. Y esto que estás diciendo lo escuché de muchas madres, ¿verdad? Con todas nuestras limitaciones y carencias, obviamente no nos podemos comparar con Italia, pero ese compromiso de construir no hospitales, sino que lugares de convivencia, de respeto, de confianza, de empatía. Y eso es exactamente lo que necesitan Claro. esas personas, ¿verdad? La verdad es que la profesionalidad y la humanidad de ese Es clave, instituto es fue todo. algo que a mí me conectó con Italia, con los italianos, porque la verdad que en el hospital fue duro. Ellos son más técnicos, más fríos. Claro. Y sin embargo, en el instituto de rehabilitación había muchísimo cariño, afecto. Y eso que son pacientes en su mayoría incurables, aún así. Y me imagino que entre madres y padres también se produce algún tipo ahí de conexión. O uno está más en la suya. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vi gente que estaba muy mal, Andrés, en esa época. Yo vi padres que estaban en el precipicio. Porque los padres que yo vi eran, igual que yo, tenían a sus hijos que habían adquirido lesiones que no eran de nacimiento. Entonces estaba la guerra hacia, yo incluida, ¿verdad? ¿Quién le puso así a mi hijo? ¿Quién le dejó en estas condiciones? ¿Por qué hicieron esto?
Entonces, cuando de repente uno dedica tanto de su vida y sus energías a pelearse y buscar el culpable, es como que se viene más abajo en cierta forma. Por un lado, está bien investigar, saber qué pasó, por qué pasó, entender, tratar de evitar que vuelva a pasar, aprender de la experiencia, sí, hasta buscar responsables. También, yo no digo que dejes caer las cosas, pero cuando la llevas a tu alma y a tu corazón como motivo de vida, como que la rabia te motiva, ahí lo único que querés es venganza. Y eso no es lo que tu hijo necesita, ni lo que vos necesitas. Entonces, con otros padres, sin embargo, que tenían a sus hijos ya de nacimiento, hace hacían más años, la cosa más asumida, era más agradable, digamos. Pero yo ahí tuve más contacto, sinceramente, otra vez con las voluntarias. Otra vez con las voluntarias, sí. Porque te diría que eran personas muy especiales que venían muy preparadas y tenían un conocimiento humano muy notable. Así que tuve una relación muy hermosa con ellas. Una de ellas budista. Habló muchísimo del budismo, las miles de horas que estábamos ahí en el hospital donde realmente estaba bueno salir un poco con la mente, porque físicamente tenían que estar ahí, era durísimo, ¿verdad? El encierro para él y para mí. Entonces por lo menos salí con la mente y con las anécdotas que ella me contaba, ¿verdad? La verdad que fue, a pesar de todo, hermoso. A pesar de todo. Qué bueno ver la belleza. A pesar de todo. Sí, Es que, en medio de esa oscuridad. Sí, es una oscuridad, pero fue un lugar sublime. No, más que eso no se puede pedir. Y el otro espacio donde finalmente Francesco terminó pasando, el Hospi le llamaba sus últimos días. Hospi, sí. También muy, muy precioso lugar, más sencillo, pero con gente muy humana, muy preparada para acompañar en esa última etapa, donde fíjate que la única que veía el deterioro de mi hijo era yo. Al estar todo el día con él yo me daba cuenta que cada vez digería menos, cada vez respiraba menos, cada vez estaba despierto menos tiempo, que es cuando la parte cerebral se va apagando y la persona no puede estar despierta. Y todos esos detalles me hacían ver que él iba empeorando, entonces busqué ese lugar a través de una doctora amiga de la terapia intensiva y le pedí a ella consejo. Y me mandó al hospice, que tenía ella otra amiga, doctora la responsable. Y fue hermoso porque ahí ya no tenían el protocolo de salvar la vida a cualquier precio, porque ya mi hijo estaba en una situación donde ese tipo de medicina ya no iba a tolerar más. No era lo correcto para él. Entonces yo me fui ahí y ellos iban paliando, se llama medicina paliativa y contra el dolor, iban paliando los eventos, pero sin invadir. Y ahí estuvo sus últimos 3 meses y medio de vida, conmigo siempre, siempre, pero ya con una medicina adecuada a lo que él necesitaba. Contabas que escuchaste los gritos en algún momento de otro paciente, que fue un evento que te marcó. Totalmente, porque la verdad es que sí, todavía me acuerdo patente de él, nunca supe su nombre, un muchacho joven que se estaba muriendo de cáncer y gritaba y lloraba, eran gritos guturales impresionantes, sí, me alteró mucho. Pero después de unos días se hizo el silencio y yo no sé si le dieron simplemente calmante o él aprendió a aceptar su destino. Pero fue algo que me impactó muy fuertemente porque digamos que cada ser humano tiene que aprender cuándo dar batalla y cuándo entregarse, ¿no?
Yo no sé cuál fue la vida de él, pero la forma... Yo pasaba por enfrente porque daba vueltas con el cochecito de mi hijo. Algunas veces, cuando él no estaba tan mal, podía recorrer los pasillos. Y pasé por enfrente de la habitación, que raramente estaba un poquito abierta, y le vi. Y le escuché. Cosa que generalmente no sucedía. Y sí, me impactó mucho. Y como yo soy muy de armas tomar, porque esa es mi naturaleza. Lo que me entró en la cabeza en ese momento es que hay veces que hay que dejar las armas, ¿verdad? Y dejarse un poco fluir, acompañar por la vida, confiar. Depende, ¿verdad? Hay que saber cuándo. ¿Tu relación con el dolor, Andrea, cómo se transformó? Y mira, bueno, a ver, es un volcán, es un misil, el misil más poderoso del mundo. Pero si uno duele, llora, grita, patalea, es porque le está dando batalla, ¿verdad? Lo peligroso es cuando te quedas acostado y no te levantas más. Pero si reaccionas de alguna forma, le estás dando batalla, estás reaccionando. Para mí el dolor se enfrenta frente a frente, directo. No hay que huir. Por lo menos para mí. Después cada persona tendrá su forma. Pero yo, por ejemplo, miraba la foto de mi hijo cuando él estaba bien y lloraba y sufría y sufría y sufría hasta que de repente un día esa foto no me dijo más nada. No me hizo revivir el antes, no me hizo desear lo que pudo haber sido. Entonces para mí fue sentir, sufrir hasta que llegó un momento en el que dejó. Pero también me di cuenta que el dolor una parte es una situación que realmente es dolorosa y que es inevitable que te duela, y otra parte es ese dolor que tenemos porque nos imaginamos que no debió ser así. Entonces ese es un dolor generado por lo que yo hubiera querido. Entonces al dolor real le agregamos nuestra expectativa frustrada y ahí se vuelve insoportable. Entonces, esa expectativa frustrada es lo que hay que tratar de ir quitando, ¿verdad? Y entonces la cruz es más liviana. Y es la verdadera, porque lo demás no es verdad. Lo demás está en la cabeza nomás. Entonces, fue una experiencia de supervivencia, ¿verdad? Aprendí a sobrevivir con lo que tenía, pero fui aprendiendo a vivir bien. ¿Podría definir qué es vivir bien en ese sentido? Vivir bien es libre de cargas impuestas por los demás y por mí misma, ¿verdad? No hace falta que sea de los demás, también es por mí. Libre de expectativas, de sueños truncados, identificarse otra vez con mi humanidad y con mi género femenino, ser mujer a pesar de no tener un hijo vivo. Porque ahí también hay muchos mandatos sociales acá, ¿verdad? Si no sos madre, no sos mujer, más o menos. Entonces, no es así, señores. Sigo siendo una mujer a pesar de no tener a mis hijos vivos. Entiendo que en algún momento se plantearon la posibilidad de adoptar después de... Creo que ese es otro capítulo importante, interesante que podrías decir al respecto, Andrea. A mí lo que me pasó es que yo tuve una enfermedad muy grave después.
¿Cuánto tiempo después fue eso? 2 años 2 años después. después. ¿Y sentí de alguna manera que esto estaba conectado directamente con...? La gente dice que sí. ¿Vos decís que no? Ujú. Re podría ser, porque hay una cuestión física, y es que yo estuve expuesta a toda clase de virus y cosas en el Durante hospital. mucho tiempo. Entonces, como pasaron 2 años, no sé realmente si pudo haber Ok, sido eso. ok. Creo que sí, porque el tumor que yo tuve tardó más o menos 2 años Ujú. en formarse. Ah, Según me dijeron, entonces sí podría ser. ok. Pero pasa que el tipo de enfermedad que yo tuve no se sabe bien cuál es la causa. Ok. Entonces, está en el mundo de los Ah, misterios oh, sí. todavía. Yo creo que puede ser porque cuando uno pasa por golpes tan fuertes, las defensas bajan y si fuera virósica la enfermedad, entonces hay una causa obvia, Claro, vamos a suponer. claro. Mira, yo honestamente sí, le llamé a la muerte algunas veces, claro que sí, claro que sí. Y vino. Ujú. Y cuando vino me di cuenta que no me quería morir todavía. Tuvo que venir para darte cuenta, digo. Ah, Lamentablemente sí, y yo espero que a otra persona que les pase algo similar no tenga que venir, ¿verdad? No hay que esperar ujú. a veces nomás no podemos frente a circunstancias tan duras no llamar a la muerte, pero obviamente el fantasma, la idea de si me muero me voy a ir junto a mis hijos, estaba en mi cabeza. Entonces, ese aprender, Aparece también este pensamiento de, por favor, de rezar para ser uno el que se va y no el hijo. por supuesto, pero ese aprender bien para mí fue dejar de vivir con esas ideas. Porque para mí son, eh, no confluyen con la vida, o sea, ¿Y dónde te nutrías? de eso. De eso, sí, de ese trabajo reflexivo. Mucha lectura, yo Ok. leo Ujú. muchísimo, hablaba con mi madre Ah, y, y esta amiga budista que te digo, ok. otras las personas, hay mucha gente que ayuda. Ujú. Hay que escuchar, estar atento. Volviendo al tema de la adopción por un minutito, Sí, Andrea. Finalmente la opción fue no. fue no, fue no. Digamos que, bueno, la enfermedad fue una de las cosas que a mí me impidió pensar en Ok. eso, porque me dijeron que iba a ser crónico, que iba a tener continuamente esta enfermedad, que no fue así, Ujú. pero me lo pintaron así. No. Y eso por un lado. Y por el otro lado, decidí dejar que el vacío fuera vacío y que no se llenara. Pensé que ese niño que vendría a nuestras vidas tendría una carga muy fuerte para soportar. Qué bueno. Y esa fue una decisión súper de acuerdo con mi marido. No me arrepiento de eso, pero considero que cada pareja tiene que tomar su propia decisión. Y si va a adoptar, que espere un tiempo, porque un hijo no se llena con el otro. No es así, según mi opinión. Cada ser tiene un cuerpo vital, físico, espiritual, y no está y no está. Y así tenés que vivir. Así tenés que vivir. Y abrazar la vida así como es, creo yo. Es mi experiencia. Y el vacío un día deja de ser. Un día deja de ser. Un día es tu normal forma de vida. Pero demora un buen tiempo. Eso no es fácil ni rápido. Algo que me fascinó del libro en el sentido de un aprendizaje, un insight inesperado para mí es una frase, no recuerdo cuál era, pero que una vida corta también puede ser una vida completa. Totalmente. Y por eso las creencias de nuevo hay que ponerlas siempre en remojo, digamos. Porque antes miles de niños morían jóvenes, quizás por chicos, quizás por falta de tecnología médica nomás, digamos, pero era más aceptado. Hoy en día, sin embargo, nos peleamos tan fuerte y está bien, yo no digo que esté mal, pero cuando ya es irreversible, es mejor aceptar.
Y esa personita tuvo toda su vida a disposición. Más de lo que le dimos no se le podía dar. Y su vida fue completa. Y no está dicho que una persona tiene que llegar a los 80 años para decir que vivió toda su experiencia. Eso no, de vida, eso no. Yo sentí que él se quería ir, que él era un niño anciano, porque estaba muy cansado de vivir. Estaba agotado al final. Y en ese instituto de rehabilitación, yo aprendí a relacionarme con los niños que tenían problemas. Por ejemplo, con el inválido, uno de los consejos que te dan es no pararte enfrente, sino sentarte, no imponerse con la figura. Con la persona ciega hay que ir avisando antes de acercarse, como para que no se asuste bruscamente. Y entré en sintonía con esta otra dimensión de vida que le llamo yo, y comprendí cuán circunstancial es el cuerpo físico y cuán cambiante es. Y me liberé de muchos parámetros de belleza, por ejemplo, de estándares, miles de estándares que tenemos que responder a eso. Yo me fui liberando y mi relación con otras personas mayores o distintas a mí se abrió. Yo dije, sí, es distinto, pero hay un corazón ahí adentro, o sea. Fue en ese sentido una experiencia muy, muy dolorosa, pero muy enriquecedora. Que dio vida a un corazón sin fronteras, ¿o no? Claro. Y este desafío de integrar, ¿verdad? De integrar. Quiero ir a un punto que también me parece importante en este tema de los tratamientos experimentales, que es que pareciera ser que no están en su puesto qué pasa después si es que algo sale fuera de los parámetros establecidos. Es decir, ¿quién carga con todo el, entre comillas, y casi me cuesta decirlo, el daño colateral? Por eso lo digo entre comillas. Mira, ¿Eso está asumido, no está asumido? ¿Qué dice la regulación al respecto? está más o menos asumido. Okay. En algunos países como ese, la verdad es que el Estado otorga muchas cosas, la sanidad otorga muchísimas cosas, como medicina, desechable, asistencia médica, hay realmente muchas cosas. No había en el caso de mi hijo una escuela, por ejemplo, o una atención de enfermera en la casa, por lo menos por hora, eso no se pudo lograr. ¿Y eso tenían que afrontar ustedes, esos costos? Sí, eso es muy duro porque obviamente para mí no era posible mantener una vida normal, porque al ser un niño tan excesivamente complejo, no podías confiárselo a cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa parte realmente faltó una parte, sí, faltó una parte. No. La justicia en ese sentido es muy compleja, quizás es un poco más una teoría que una realidad. Quizás escribo un libro próximamente de eso, porque yo escribo de temas que me fascinan y que todavía no conozco y quiero conocer más y quiero investigar más. Y realmente, mi marido, por ejemplo, dice la justicia es divina y no es humana, ¿verdad? Yo, sin embargo, que soy más de armas tomar, digo, no, tiene que ser humana, ¿verdad? Pero es un tema para debatir. Nos falta todavía mejorar en ese aspecto, ¿eh? Hay países más avanzados y hay otros menos. Falta todavía. Andrea, admiro la capacidad de sentarte en una mesa como esta y pasar por todo este relato sin necesariamente, ¿cómo decirlo? Romperme. No romperte, sino que sin necesariamente tener que entrar a rumiar, digamos, a revivir toda esa experiencia tan dramática, ¿verdad? Que
qué don el que tenés el de poder relatar estos aprendizajes de esta manera, que estoy seguro que van a impactar en muchas vidas y que están impactando a través de tu libro o entrevistas como esta, ¿verdad? ¿Qué te permite eso? Em, Todos podemos aprenderlo. Si estamos en una situación crítica, todos podemos aprender. Una de las frases más importantes de la ayuda que recibí es un consejo que me dio un maestro espiritual que me dijo que no caiga en la autocompasión malsana y autodestructiva. Entonces, no caer en la autocompasión malsana y autodestructiva. Hace como 23 años que escuché eso y me lo recuerdo siempre porque... Y ahí otra vez las creencias le voy a dar otra vez un cierto cuestionamiento, ¿verdad? Porque la idea del karma, que hubo gente que me tiró ese fardo encima y me dijo, no, si te pasó todo esto porque hiciste algo malo en tu vida. Sí. Y además de tener una falta de información científica, porque las enfermedades genéticas son parte de este mundo, y las no genéticas y todas, y son inherentes a nuestra realidad humana. Los extremos, ahora yo diría el karma, pero también en otro extremo gente que lo plantea casi como una bendición también. En otro Tampoco, extremo. no, por favor, claro, ni uno ni lo otro, es la vida y sus misterios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hay que liberarse es esa clase de dogmas que en realidad es porque queremos darle sí o sí respuesta a las cosas. Queremos entender el porqué de las cosas. Hay veces el porqué de las cosas no lo encontramos. Es mejor navegar en el misterio, en la no respuesta, a encontrar respuestas como esas que son recontra dañinas. Después estudiando, capaz que nos damos cuenta que en realidad las enfermedades genéticas son unas cuantas y que es la ley del caos y que es causa y efecto y que hay alguna forma de explicarse y que el día de mañana va a haber una cura, así como ahora el SIDA se cura y hace 30 años no se curaba, así más o menos es la evolución médica. Entonces, ¿y por qué me pasa todo esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso es caer en la autocompasión malsana y autodestructiva. Y la respuesta que yo me di es, ¿y por qué no? Otra vez, no pensemos por favor en que somos el pueblo elegido. Nadie es el elegido de nada. Otra de las falsas creencias que nos cargan y de las falsas cruces que nos ponen encima, ¿verdad? De repente. Nadie está bendecido, ni es privilegiado, ni es elegido. Cualquier persona le pueden pasar o esas cosas u otras cosas. Y hay gente que, por ejemplo, se divorcia y lo vive como si se hubiera muerto un hijo, o pierde un trabajo, o tiene otra clase de problemas. Y también son muy difíciles y ninguno es para minimizar. Como diría el maestro Joan Garriga, hay gente que evita sufrir un poco para parar de sufrir, ¿verdad? Sufrir para parar de sufrir, ¿verdad? Hay que esa audacia de aprender a sufrir para parar de sufrir. Pero sobre todo al escucharte, Andrea, me quedo con la sensación de que vos tenés una historia, pero que sos más que tu historia. De que tenés sentimientos, pero que no sos solo esos sentimientos. Y creo que eso abre un campo de posibilidades extraordinario de poder sentir esta conexión que tenés con la vida, de estar al servicio de la vida y que estos aprendizajes realmente puedan, más allá de lo que te sirven a vos, lo que te permiten seguir creciendo, también estar al servicio de otras personas. Gracias. Y mira, puedo hablar de todo esto porque fue vivido y procesado hace mucho tiempo y lo escribí cuando ya más o menos estaba concluido para darle un sello de oro, porque honestamente cuando uno comparte, la carga es más liviana
y la felicidad de poder ayudar a otras personas aplasta a cualquier sufrimiento antiguo que uno pueda tener. Da mucha plenitud. Qué linda palabra, plenitud. ¿Dónde puede encontrar uno el libro Renaciendo y el libro Lo que callas? En el lector están Ajá. los dos. Este está también en Servilibro. Ujú. Y hay un número de teléfono también que les puedo pasar si quieren. Dale, sí, si querés compartirlo. 0971-331-883. Ahí va Ok. firmado con mi dedicatoria. Genial, lo vamos a poner ahí en la información del podcast. Te agradezco enormemente, Andrea, y quiero dejarte con el compromiso de volver para hablar de esto de otro libro también lleno de aprendizajes y de desafíos y de conversaciones tan necesarias en un país como el nuestro, en una cultura como la nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrea, y gracias a ustedes por acompañarnos. Estoy seguro que cada uno y cada una podrá rescatar aprendizajes tan significativos. Cuando leí el libro Renaciendo, fue un viaje hasta la mitad de conectarme con hechos, con situaciones inesperadas, y la otra mitad fue una tormenta de aprendizajes significativos y muy profundos, como lo que nos está compartiendo Andrea. Así que se los recomiendo significativamente. Ojalá puedan conectarse con esta lectura que creo que, más allá de las circunstancias que nos toque vivir, nos arroja aprendizaje de vida sumamente interesantes. Así que gracias por los aprendizajes, Andrea, y gracias a ustedes por seguir conectados a Aprendedores. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.